8 misterios del Imperio Azteca, aún sin resolver. El Imperio Azteca, con sus imponentes ciudades y vastos conocimientos, ha dejado una huella imborrable en la historia de Mesoamérica. Más allá de sus majestuosas pirámides y ricas tradiciones, los aztecas nos han legado una serie de enigmas que continúan desafiando historiadores y arqueólogos. Exploremos la enigmática ubicación de Aztlán, el lugar ancestral de los aztecas, y desentrañaremos las leyendas en torno a la construcción de sus imponentes pirámides. Investigaremos la verdadera causa de la muerte de Moctezuma II y el destino del legendario tesoro que desapareció con la caída de Tenochtitlán. Además, cuestionaremos si los aztecas realmente usaron la rueda en sus construcciones y quién fue el verdadero constructor de la ciudad de Teotihuacán. Acompáñanos en este fascinante viaje al corazón del Imperio Azteca, donde cada descubrimiento abre nuevas preguntas y cada teoría se enfrenta a la sombra del pasado. Exploraremos los misterios que aún rodea esta impresionante civilización y nos adentraremos en los aspectos más desconocidos de su legado. Prepárate para un viaje en el tiempo, donde la historia y el mito se entrelazan, dejando tras de sí un rastro de enigmas aún por resolver. Número 8. ¿Quién mató a Moctezuma II? Uno de los misterios más intrigantes y controvertidos de la historia azteca es la muerte de Moctezuma II, el noveno emperador del Imperio Mexica. Gobernó entre 1502 y 1520, un periodo crucial que marcó el primer contacto entre los mexicas y los exploradores europeos liderados por Hernán Cortés. Moctezuma II fue un líder que expandió el imperio a su máxima extensión territorial, pero su muerte sigue siendo un enigma envuelto en contradicciones. Las crónicas españolas relatan que Moctezuma fue apedrado hasta la muerte por sus propios súbditos, enfurecidos por su capacidad para defenderlos contra los invasores. Por otro lado, las crónicas mexicas acusan a los españoles de haberlo asesinado. Lo único cierto es que su cuerpo fue arrojado a los canales de la ciudad, un acto que simbolizó el colapso de la resistencia mexica y el comienzo de la conquista española. La verdadera causa de su muerte sigue siendo un debate entre los historiadores. Una mezcla de traición, desesperación y violencia en uno de los momentos más dramáticos de la historia de Mesoamérica. Número 7. ¿Qué pasó con el tesoro de Moctezuma? El destino del legendario tesoro de Moctezuma es otro misterio que ha fascinado a generaciones de buscadores de tesoros y arqueólogos. Cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán en 1519, quedaron asombrados por la riqueza y esplendor de la capital mexicana. Sin embargo, tras la noche triste de 1520, cuando los españoles huyeron de la ciudad tras una revuelta, se dice que el tesoro desapareció. Según las leyendas, los soldados españoles, en su desesperada fuga, cargaron con todo el oro y las piedras preciosas que pudieron llevar, pero muchos de ellos fueron alcanzados y muertos por los mexicas, y el tesoro fue arrojado a los canales y lagos que rodeaban la ciudad. Número 6. ¿Quién construyó Teotihuacán? Teotihuacán, una de las ciudades más enigmáticas del hemisferio occidental, fue un centro urbano impresionante mucho antes de la llegada de los aztecas. Ubicado a unos 50 kilómetros de la actual Ciudad de México, alcanzó su apogeo entre los años 100 a.C. y 650 después de Cristo. Con una extensión de aproximadamente 21 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 100.000 personas, la ciudad estaba llena de complejos residenciales y templos piramidales. A pesar de su magnificencia, los aztecas no fueron constructores. De hecho, cuando los mexicas descubrieron Teotihuacán, ya estaba en ruinas y había sido abandonada durante siglos. Inicialmente se creyó que los toltecas eran los responsables de su construcción, pero evidencias arqueológicas sugieren que la ciudad ya existía mucho antes de la aparición de los toltecas. Los verdaderos constructores de Teotihuacán siguen siendo un misterio, al igual que las razones detrás del abandono de esta gran ciudad. Número 5. ¿Cómo consiguió Teotihuacán su poder comercial sobre otros pueblos? La influencia y el poder comercial de Teotihuacán sobre las regiones circundantes es otro misterio fascinante. La ciudad no solo era un centro político y religioso, sino también núcleo comercial cuyo alcance se extendía por toda Mesoamérica. Productos de Teotihuacán se encontraban en lugares tan lejanos como la península de Yucatán y el valle de Oaxaca. Las razones detrás de este dominio comercial no están del todo claras. Algunas teorías sugieren que su poder derivaba de la admiración y asombro que aspiraban los impresionantes proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Otros creen que Teotihuacán imponía su influencia mediante la fuerza militar y la coacción. Además,
El Templo de la Serpiente Emplumada, con sus sacrificios rituales y representaciones de guerra, sugiere que la ciudad mantenía su control a través de una combinación de poder religioso y militar. Número 4. ¿Por qué había pasajes secretos bajo la ciudad de Teotihuacán? Teotihuacán, con su arquitectura monumental y urbanismo planificado, también es conocido por sus misteriosos pasajes subterráneos. Estos túneles, descubiertos bajo las pirámides del Sol y de la Serpiente Emplumada, han intrigado a arqueólogos y expertos por siglos. Los pasajes secretos parecen haber tenido múltiples propósitos. Algunos estudios sugieren que estos túneles eran utilizados con fines rituales. Se han encontrado ofrendas de jade, cerámica y conchas marinas, lo que indica que los túneles eran considerados espacios sagrados. Además, la disposición de los túneles sugiere que podrían haber representado el inframundo, un concepto importante en la cosmología mesoamericana. Número 3. ¿La religión méxica fue una copia de sus predecesores? La religión méxica, rica y compleja, fue influenciada profundamente por las culturas que lo precedieron. Los mexicas adoptaron y adaptaron dioses, mitos y rituales de civilizaciones anteriores como los teotihuacanos, toltecas y mayas. Un ejemplo claro es el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, cuya adoración se originó en Teotihuacán y se extendió por toda Mesoamérica. Los mexicas no solo veneran a Quetzalcóatl, sino que también lo integran en su panteón, junto con otras deidades como Tlaloc, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Número 2. Una torre de cráneos. La Tzompantli, o torre de cráneos, es uno de los aspectos más impactantes y espeluznantes de la cultura mexica. Recientemente, arqueólogos han descubierto enormes estructuras de este tipo de corazón en la antigua Tenochtitlán, cerca del Templo Mayor. Estas torres eran construidas con los cráneos de los sacrificios humanos, un ritual central en la religión mexica que buscaba apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo. Los cráneos eran alineados en estacas horizontales y verticales, creando una macabra exhibición pública de poder y devoción. El Tzompantli no solo servía como altar religioso, sino también como una advertencia visual del poder militar y político de los mexicas. Era un símbolo de la capacidad de los mexicas para capturar y sacrificar a sus enemigos, consolidando su dominio a través del terror y el respeto divino. Número 1. ¿Una epidemia pudo acabar con los aztecas? La caída del Imperio Mexica no fue únicamente el resultado de la conquista militar por parte de los españoles, sino que fue significativamente acelerada por la llegada de enfermedades europeas. Las epidemias de viruela, sarampión y otras enfermedades infecciosas devastaron a la población indígena, que no tenía inmunidad a estos nuevos patógenos. La primera gran epidemia de viruela estalló en 1520, traída por un esclavo africano en el ejército de Panfilo de Narváez. En pocos meses, la enfermedad mató a miles, incluyendo a Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma II. La rápida propagación y alta mortalidad desorganizaron y desmoralizaron a los mexicas, felicitando la conquista española. Estas enfermedades continuaron devastando a la población indígena durante décadas, reduciendo drásticamente la población y desmantelando la estructura social y económica del imperio. Sin duda, la llegada de estas epidemias fue un factor crítico en el colapso de la civilización mexica, marcando el fin de la dominación y el comienzo de una nueva era bajo el control español. La rica y compleja historia de las civilizaciones mesoamericanas, desde los misterios de Teotihuacán hasta la caída del Imperio Mexica, sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y curiosos por igual. Estos 8 enigmas que hemos explorado nos brindan una mirada más profunda a las creencias y desafíos de estos pueblos antiguos. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender su grandeza y su tragedia. Si disfrutaste de este recorrido por la historia y los misterios de Mesoamérica, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido fascinante sobre civilizaciones antiguas y otros temas históricos. Nos encantaría escuchar tu opinión, así que deja un comentario abajo respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál de estos misterios te intrigó más y por qué? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura histórica. Nos vemos.